Comencemos a estudiar un poco sobre lo que es la teología y podemos saber entonces que la teología es sobre todo pues esta ciencia, ¿no? Como lo dice su raíz etimológica, la ciencia, el estudio, lo que se dice acerca de Dios. De entrada tendríamos que decir que cuando vamos a hacer teología, pues sí, es un acercamiento al misterio de Dios. Y efectivamente Dios es un misterio. Y esto es algo muy importante que tenemos que considerar cuando hablamos de la teología. No porque ya estudié teología significa que yo ya puedo hacer o conocer todo lo que es Dios. No, es solamente un acercamiento al misterio de Dios. Y entonces, ¿qué significa que Dios sea un misterio? Porque si entonces la teología me acerca precisamente al misterio de Dios, ¿qué puedo decir yo sobre el misterio? Un misterio no significa algo que no puedo conocer. Si un misterio fuera algo que yo no pudiera conocer, pues no podríamos hacer teología, ¿no? Si Dios es un misterio y un misterio es algo que yo no conozco, bueno, entonces la consecuencia sería precisamente que yo no puedo conocer nada, no tendría sentido hacer teología, ¿no? Cuando hablamos de misterio, hablamos de algo que sí se puede conocer, pero que no se puede agotar. Es decir, un misterio es lo infinitamente cognoscible, ¿no? Es algo que yo puedo conocer, es algo a lo cual yo me puedo acercar, pero que nunca termino de agotar, ¿no? Eso es un misterio, ¿no? O sea, puedo conocer cosas, puedo acercarme a profundizar cosas, pero no lo agoto, siempre hay algo nuevo, ¿no? A eso se referiría entonces precisamente la expresión de el misterio. Entonces, si yo voy a acercarme a explicar el misterio de Dios, pues significa que entonces voy a acercarme así a conocer, a profundizar sobre Dios, pero que no, porque ya estudié teología, aquí sí que conozco a Dios al 100%, ¿no? Conozco algunas vertientes, algunas aristas de este misterio, pero siempre habrá algo novedoso que descubrir de Dios, ¿no? Siempre habrá algo que profundizar de Dios, porque Dios finalmente, como lo decimos, es un misterio. Y la teología tiene efectivamente como objeto a Dios, pero desde esta perspectiva del misterio. Entonces, saber que entonces el que estudia teología va a acercarse al misterio de Dios, en cuanto que va a conocer elementos, va a conocer ciertas directrices, pero que nunca las va a agotar, ¿no? Siempre habrá algo nuevo que profundizar, que reflexionar acerca de la realidad divina. Así entonces, pues la teología tendrá entonces justamente este interés de centrarse en Dios y de manera especial desde la teología cristiana, pues acercarse a la acción salvadora de Cristo, ¿no? Cómo Cristo salva, ¿no? Cómo Cristo interviene para salvar al hombre. Así que entonces, bueno, la teología entonces podemos decir que va a tener una fe en este sentido teocéntrica, es decir, que tendrá como centro a Dios, ¿no? Para acercarse a Él gradualmente, ¿no? Y poder decir algo sobre esa realidad. Ahora, ¿cómo se puede estudiar este misterio de Dios? Pues se va a estudiar a la luz del misterio de la revelación. Es decir, yo puedo hacer teología, pero la teología nosotros la hacemos a la luz de la revelación. Y por lo tanto, lo que yo conozco acerca de Dios es lo que se ha dado a conocer precisamente a la luz de la revelación. Por lo tanto, un preámbulo, un presupuesto de nuestra teología es precisamente el conocer, ¿verdad? El acercarse a lo que es la revelación. No se puede hacer teología si no es a la luz de la revelación, sino pues sería un sistema a lo mejor filosófico, ¿verdad? Con un tinte religioso, pero no sería como tal la teología. Un presupuesto de la teología es la revelación. Suponemos que existe la revelación. Y la revelación, ¿verdad? Como se estudia en otras áreas de la teología, como en la teología fundamental, la revelación no es otra cosa sino la afirmación de que Dios ha intervenido en la historia, ¿verdad? Con la intención libre de darse a conocer y de indicarle de alguna manera a Dios al hombre su identidad. Eso sería la revelación, ¿no? Dios que se da a conocer. El cristianismo, el judaísmo y el islam, por ejemplo, decimos que son religiones en cierto sentido reveladas. Porque lo que decimos acerca de Dios es lo que Dios ha dado a conocer, lo que Él ha querido que nosotros conozcamos acerca de Él. Él se ha revelado, se ha dado a conocer. La palabra revelación, ¿verdad? Viene de la acción de desvelar, ¿no? De quitar el velo, ¿no? Cuando yo tengo un objeto, ¿no? Y lo cubro con una tela, ¿no? Y decimos, ¿qué hay detrás de esta tela? Ah, bueno, pues en la medida que yo lo voy quitando, digo, detrás de esa tela o debajo de esa tela hay tal objeto, ¿no? El hecho de quitarle la tela, ¿no? De desvelarlo, de quitarle el velo, eso es la revelación. Entonces, la revelación es Dios que se comunica para irnos quitando el velo de este misterio y acercarnos y profundizar precisamente en el misterio de Dios. Ahí es donde comienza precisamente entonces la labor teológica, ¿no? Y entonces este acto de desvelar, este acto de quitar el velo,
nos acerca al misterio de Dios. Entonces podemos decir que llamamos revelación precisamente al hecho y al contenido de esta comunicación de Dios, ¿verdad? Que ha roto el silencio, por así decirlo, que sale de este misterio para darse a conocer al hombre, ¿no? De manera gradual, ¿no? Ya lo dice incluso la carta a los Hebreos, ¿no? En el capítulo 1, versículo 1, ¿no? De muchas maneras y de muchos modos Dios ha hablado en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora en la plenitud de los tiempos nos habla por medio de su Hijo. Es decir, la carta a los Hebreos hace ver cómo Dios se ha ido revelando por medio de los profetas a lo largo de la historia. La revelación no es un suceso de un solo día, de un solo acontecimiento, sino que la revelación es un suceso que se ha ido dando a través de la historia. Se ha ido desarrollando en medio de la historia. Y se ha dado a través de diferentes acontecimientos. Podemos decir nosotros desde Abraham, ¿no? Pero Dios lo ha ido dando a conocer de muchos modos, de manera especial, dice la carta a los Hebreos, por los profetas, para ir conociendo, para ir profundizando en este misterio de Dios. Y se ha dado a conocer en plenitud, dice, a través del Hijo, ¿no? Es decir, el Hijo de Dios viene siendo entonces la acción, ¿no? Definitiva, la plenitud de la revelación, ¿no? Es así como, por ejemplo, cuando en el teatro, ¿no? Se va a abrir las cortinas para el escenario, ¿no? Gradualmente se van abriendo, ¿no? Hasta que terminan de abrirse y uno contempla todo el escenario. Podemos decir que la revelación sería así, ¿no? A través de la historia, ¿verdad? Y de todo el Antiguo Testamento, Dios ha ido abriendo el telón de la historia, ¿no? Para conocer, acercarse al misterio de Dios y conocerlo gradualmente, ¿no? Y podemos decir que cuando viene el Hijo, la revelación llega a plenitud, es decir, se ha abierto definitivamente el telón, se ha abierto totalmente este telón de la historia y ahora podemos comprenderlo todo a la luz de Cristo. Entonces Cristo sería el centro, el sentido último de la revelación. Después de Cristo no hay más revelación, ¿no? Hay algunos dicen, no, es que el mensaje de la Virgen es una nueva revelación. No. Cuando la Virgen o una aparición de la Virgen sucede, no es que sea una nueva revelación, ¿no? Simplemente da a conocer el misterio de Cristo, lo que Cristo ha revelado, ¿verdad? Desde otra perspectiva, desde otra aplicación, pero no es un mensaje nuevo, ¿no? Sigue siendo el mismo mensaje, pero con otras palabras y con otras aplicaciones, ¿no? Pero el mensaje total de la revelación se ha dado en plenitud en Cristo. No hay nada más, ¿no? Todo se ha dado totalmente en Cristo, ¿no? Entonces, digamos que entonces poco a poco Dios a lo largo de la historia ha revelado todo y que ha llegado a plenitud, decíamos con el ejemplo del teatro, ¿no? Se ha desvelado todo, ¿verdad? Y entonces se ha abierto el telón totalmente y podemos conocer todo y acercarnos al misterio de Dios a partir de Cristo. Cristo es la plenitud de esa revelación. Así entonces el acontecimiento de la revelación se da precisamente en las Sagradas Escrituras. Si yo quiero conocer el misterio de la revelación, lo puedo conocer precisamente a lo largo de las Sagradas Escrituras, donde ahí vamos viendo cómo Dios va revelándolo todo. Obviamente va a entrar el papel de la tradición, verá que justamente va a ser la reflexión de esa revelación que se da en las Sagradas Escrituras para profundizarla, para aplicarla y para iluminar las situaciones de los tiempos. Pero todo se basa de la revelación. No es que digamos, por ahí se escuchó tal cosa. No. Partiendo de la Escritura se complementa, ¿no? Se va complementando, ¿no? Y entonces tiene que ir analizando justamente esta realidad a la luz de esta situación, ¿no? Entonces la revelación, ¿verdad? Que nosotros podemos decir, pues es esta autocomunicación que Dios hace para darse a conocer y que lo va dando justamente en medio de la historia, ¿no? En medio de la propia realidad histórica, partiendo de la creación, ¿no? Donde Dios empieza toda su revelación y todo el proceso de historia de salvación, hasta el eschaton, ¿no? Y el eschaton nos referimos al final, ¿no? A la finalidad de la historia, que es llegar a Dios, ¿no? Que es llegar precisamente a la presencia de Dios, ¿no? Y por eso a lo largo por ejemplo, del pueblo de Israel o del cristianismo, existe una serie de fiestas y de ritos que ayudan a ir profundizando justamente cómo se fue dando a conocer Dios y cómo se fue revelando y de irlo actualizando, ¿no? Para que ese misterio se siga profundizando y al mismo tiempo se siga recordando, se siga viviendo, ¿no? Esto sería, entonces, de manera muy general, ¿no? Esta idea de la revelación, ¿no? Y entonces, este es uno de los presupuestos básicos de la teología, ¿no? Cuando yo hago teología, evidentemente partimos del dato revelado, ¿no? No hacemos teología de una idea, no hacemos teología por un autor, no porque alguien se siente iluminado, no. La teología parte del acontecimiento de la revelación. Si yo quiero hacer teología, tengo que hacerlo desde la perspectiva de la revelación, ¿no? Que es Dios que se va dando a conocer. Así entonces la teología, pero pues es una ciencia, ¿verdad? Que va estudiando a Dios
y que lo va estudiando en la medida, ¿verdad?, en la que va profundizándolo, pero siempre partiendo del dato revelado, ¿verdad?, y de la reflexión que se vaya haciendo de esta realidad, ¿no?, de este dato que Dios ha dado a conocer a través de la revelación. Entonces, podemos decir que entonces la teología pues, no es solamente una labor meramente humana, sino que es una iniciativa divina. Dios que se reveló, y entonces ahora sí, el hombre hace esta reflexión, pero partiendo de esta acción de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que el objeto de la teología pues sería la fe, ¿no? Y esta fe implica que es lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha dado a conocer, ¿no? Y esto entonces sería la clave de todo, ¿no? Entonces todo se debe de estudiar a la luz de esta revelación para que pueda efectivamente partir de esta realidad. Pues con esto tendríamos nuestro primer acercamiento entonces a esto de lo que es el estudio teológico y de lo que serían nuestros presupuestos de la teología. Y entonces diríamos, para hacer teología, lo primero que necesitamos es precisamente el dato de la revelación. Pues con esto concluiríamos entonces este primer video de acercamiento a lo que es la teología, ¿verdad?, y sobre todo de estos llamados presupuestos de la teología, ¿no?, para saber cómo ir haciendo nuestra reflexión teológica.